que es que necesitamos un liderazgo que haga que las universidades en general, la UNAM en particular, recupere la voz en la discusión de los grandes temas nacionales, su presencia a partir de múltiples puntos de vista, la diversidad que existe en la universidad. No se trata de tener una posición universitaria, pero sí de ser un espacio de la sociedad para discutir grandes temas como la pandemia, las reformas electorales, la migración, la violencia, los derechos humanos, en fin, temas como esos y otros muchos que existen. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el público de NB Periodismo de Investigación. El día de hoy nos da muchísimo gusto tener en este espacio al doctor Imanol Ordorica, que este día la Universidad Veracruzana lo va a galardonar con el doctorado honoris causa. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y felicidades. Muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y queremos aprovechar su estancia en Veracruz para platicar con usted, para conocer sus puntos de vista y para poder conversar sobre un tema muy importante para el país y para Veracruz, que es el tema de la educación y en particular de la educación superior y del papel de las universidades y de un valor que ha sido defendido por muchísimo tiempo entre la comunidad académica y estudiantil, que es el valor de la autonomía. ¿Qué balance hace a estas alturas de lo que va de esta nueva administración que está pronto también por concluir esta primera etapa de lo que se ha llamado la cuarta transformación y dónde ubica el valor de la autonomía universitaria? Bueno, yo creo que aunque la autonomía cambia todo el tiempo, porque es una relación que se establece entre la universidad y el gobierno, y que está sujeta a relaciones de fuerzas y a contextos históricos, el principio de la autonomía es algo que está establecido y me parece que bastante bien fundado. Entonces, hay toda una discusión ahora sobre si el gobierno actual ha sido contrario o más o menos a la autonomía, casi una discusión que se puede haber dado en cualquier gobierno, porque los ha habido también este debate en ocasiones anteriores. Lo que tenemos que diferenciar es cuando hay opiniones externas a las universidades que pueden ser críticas o no, y que nosotros como universidades que estamos abiertos a la discusión y a la reflexión y a la crítica también, tenemos que aceptar, no necesariamente coincidir, pero señalar pues que cualquier persona está en su derecho de emitir una opinión sobre la universidad. Es diferente eso a cuando hay acciones concretas que se toman desde un gobierno, ya sea en el Ejecutivo Federal o en ejecutivos de los estados, para hacer intervenciones dentro de las instituciones autónomas que tenemos el derecho a gobernarnos, a distribuir los recursos económicos, dentro de los marcos que establece el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación Superior. Entonces, a mí me parece que en algunos estados ha habido intentos de modificar las leyes orgánicas sin contar con el consenso de las comunidades universitarias correspondientes. La mayoría de los casos ha terminado pues por lo menos con un acuerdo entre la universidad y la legislatura para sacar una ley orgánica aceptable a las universidades. Y en lo que se refiere a la relación con el gobierno federal, ha habido una o dos iniciativas legislativas para hacer cambios a la ley orgánica de la UNAM que no han prosperado. Yo creo que es bueno reivindicar la defensa de la autonomía, que tampoco hay que caer en una condición de exageración o de histeria, porque la opinión de alguien no necesariamente significa una agresión a la autonomía misma, pero sí conviene siempre estar pendientes y planteando que esta es una forma de organización de la educación superior imprescindible para la libertad académica, para la reflexión independiente, para la capacidad de las universidades de actuar.
Me parece que hay distintas visiones sobre la autonomía. Hay una visión conservadora y uso la palabra como algo que viene desde mucho antes de este sexenio, que es la idea de una autonomía que sirve para preservar hacia el interior de las instituciones relaciones de poder, privilegios, algunas formas de integración de las propias gobiernos universitarios. A mi juicio, una visión progresista de la autonomía es tener la total independencia y libertad para organizar a la universidad y que desde la universidad se construya un compromiso con la sociedad, una intervención en los temas de la sociedad, los debates fundamentales del país, por ejemplo, y de una manera completamente libre y autónoma, ¿no? Independiente, sin restricciones ni cortapisas. ¿Usted diría entonces que el término de autonomía depende más bien de contextos subnacionales? Nacionales y subnacionales, pero por ejemplo, en las políticas de financiamiento a las universidades, el gobierno actual ha cumplido más o menos con el compromiso de que no hubiera una caída de los presupuestos universitarios en términos reales. Para la mayoría de las universidades esto ha sido una realidad. Ha habido incrementos muy pequeños, de al máximo un 1%, o caídas también muy pequeñas. No es el caso de la Universidad Veracruzana, donde hay una caída un poco mayor del presupuesto. No es claro si esto corresponde a la parte federal o al subsidio estatal a la universidad, y que eso no lo conozco yo, ¿no? Pero que plantea una necesidad de mantener los recursos para que haya un libre ejercicio de la autonomía, porque la restricción presupuestal es una manera a través de la cual se puede buscar controlar a la universidad o simplemente aplicarle políticas de austeridad, como se hizo durante mediados de los años 70, principios de los años 80, en fin, no sería la primera vez, pero esperemos que se siga manteniendo un nivel de financiamiento que permita un buen desarrollo de las actividades universitarias. Eso es parte de la correlación de fuerzas nacional y local, ¿no? Sí hay una idea, por ejemplo, de que las universidades o algunas universidades como la mía, la UNAM, no han hecho cambios suficientes a lo largo de mucho tiempo. Esa es una opinión que desde adentro de la propia universidad podemos sostener y plantear la necesidad de cambio, siempre y cuando el cambio venga de adentro de la universidad. Si es necesario después hacer ajustes a las leyes orgánicas o lo que sea, que partan de iniciativas de ley elaboradas por la propia universidad. De alguna manera, siempre lo que pasa en la Universidad Nacional es algo que rige un poco la vida del resto de las universidades del país, ¿no? Y por eso de pronto es como es un emblema que se respete la autonomía de la Universidad Nacional. Es cierto para bien y para mal, ¿no? O sea, a veces hay una idea de que todo lo que pasa en la educación superior es lo que pasa en la UNAM, y no se toma en cuenta que hay diferencias importantes y iniciativas muy fuertes. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, es una universidad que ha sido vanguardia en muchos aspectos. Ahora que hablamos de autonomía, la Constitución del Estado de Veracruz es la única constitución estatal que le otorga a la universidad el derecho a presentar una iniciativa de ley como un ente autónomo del gobierno del Estado. En eso es precursora, no, de alguna manera un poco de esa condición se trató de recoger en la Ley General de Educación Superior. Tiene, por ejemplo, un arraigo regional y una capacidad de contribución al desarrollo local que es muy fuerte. Es la única universidad que tiene dentro de la propia universidad una universidad intercultural, es el único caso en el país. Entonces hay particularidades de diferentes universidades de toda la República que no están englobados en la realidad de la UNAM, entre otras la diferencia de recursos y
y el tamaño, ¿no? Porque también los recursos están asociados al tamaño de las instituciones. Pero sí, algunas de las posturas, más que de las acciones o de las iniciativas, de las posturas políticas que se manejan frente a la UNAM, pueden reflejar actitudes generales hacia otras universidades. Hablaba usted de esta reforma a la Ley de Educación Superior, que es del 2020, si no me equivoco. Sí. Y hay todavía estados de la República que no se han homologado. Veracruz es uno de ellos que no la ha homologado y tenía dos preceptos principales: la gratuidad de la educación superior y el acceso como obligatorio. Esta idea de que se iban a terminar los filtros, los exámenes de admisión, que todos los que se registraran iban a ser aceptados. ¿Dónde estamos 3 años después? A ver, la homologación tiene que ver con esos temas, pero sí hay una interpretación que es ligeramente diferente sobre el acceso universal. La idea no es acceso universal a cada institución, sino cobertura universal. Es responsabilidad del Estado generar las universidades que sea necesario para poder recibir a la demanda estudiantil, porque se entiende que no todas las personas pueden entrar a la misma universidad. Claro. Que tienen que mejorarse los métodos de selección, todo eso está bien. La parte de la gratuidad es muy importante porque depende estrictamente de una asignación federal que está establecida en un transitorio del artículo 3 constitucional a través de un fondo para la gratuidad y la universalización de la educación superior, al cual no se le han otorgado recursos eso surgió justo en medio de la pandemia, no ha habido los elementos necesarios para hacer realidad esa gratuidad, para realmente quitar los cobros a estudiantes sin generar un deterioro de las instituciones al quitarle los recursos, ¿no? ¿Y dónde estamos 3 años después? ¿Qué se ha podido alcanzar? ¿Qué sigue siendo un rezago en esta reforma? Bueno, yo creo que esa parte en particular de haber incrementado la cobertura a estudiantes, la absorción de la demanda estudiantil por parte de las instituciones de educación superior, eso a pesar de que prácticamente todas las universidades públicas del país han incrementado sus matrículas, ¿no? Ha crecido el número de estudiantes, aquí en Veracruz un poco más de 3,000 estudiantes de 2017 para acá, quizás acercándose a 5,000 estudiantes, con el mismo nivel de recursos, o sea que hay una baja del gasto por estudiante, se refleja en la condición del estudiantado, pero también del personal académico, la necesidad de contratar profesores de asignatura en condiciones de desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como uno de los grandes caminos por recorrer. Otros son en la dirección de cómo generar nuevas instituciones verdaderamente universitarias con investigación, docencia, extensión de la cultura para que haya más capacidad de incorporar estudiantes. El estudiantado del país aspirando a la educación superior tiene muchas opciones de institutos tecnológicos y universidades politécnicas, pero hay una preferencia por las universidades clásicas, llamémosles así, como la Universidad Veracruzana. Entonces hay que avanzar en la creación de nuevas instituciones de educación superior para poder subir del 40% de cobertura, de tasa bruta de cobertura que tenemos ahorita, a unos muy superiores, porque estamos muy abajo en América Latina. Es una realidad que ha sido un problema la cobertura educativa en el país, y en ese contexto se lanzaron o se crearon las universidades Benito Juárez. ¿Cómo se insertaron desde su perspectiva? ¿Cómo vinieron a completar este panorama de instituciones de educación superior? ¿Contribuyeron o más bien hay una precarización de la calidad de la educación? Yo creo que parece como una vía completamente paralela que intenta llevar la educación superior a lugares, a regiones muy marginales en el país, en donde no hay instituciones, no hay acceso a instituciones de educación superior, y se ha hecho en condiciones bastante austeras,
Las universidades Benito Juárez, por ejemplo, no tienen contratación de profesores, sino que se les otorgan una especie de beca. Entonces hay incertidumbre laboral, mucho cambio en la planta magisterial, no están claras las posibilidades de desarrollo para estudiantes. Yo creo que es un esfuerzo que puede estar más orientado, por ejemplo, a preparar a jóvenes mujeres y hombres para ingresar a otras instituciones de educación superior que deben de ser existentes o de nueva creación, ¿no? Habría que trabajar eso, hay que hacer un balance de los 4 años que llevan las universidades del bienestar para saber cuáles son sus resultados. Deben estar por egresar las primeras generaciones y vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Hay algunas instituciones que incluso están en bodegas, en espacios que no tienen las condiciones, digamos, mínimas de protección civil, o justo esta rotación de personal, o que no hay evaluaciones o plan correctos de estudio. ¿Hay algún estudio? ¿Hay algún balance? Hay notas, más bien notas periodísticas, pocos estudios todavía. Yo creo que si se tiene el personal académico adecuado, no es que sea la condición ideal, pero se puede poner una universidad casi en cualquier lado. El tema es si efectivamente se está pudiendo contratar al personal académico adecuado y darles las condiciones laborales necesarias. Y eso es lo que vamos a tener que averiguar, ¿no? A ver si eso está funcionando. Los principales críticos de estas universidades consideran que hubiera sido mejor apoyar a las universidades existentes y generar una mayor ampliación de la matrícula. Sí, yo creo que sí, pero de todas maneras el consumo de recursos de las universidades Benito Juárez no es demasiado significativo, no es que se le hayan quitado recursos a las otras universidades para dárselos a estas, porque tiene un presupuesto relativamente bajo y es una de sus dificultades. Pero yo creo que además de esas sería imprescindible poder abrir universidades con el modelo así clásico, aunque hay que organizarlas de una manera moderna y contemporánea, universidades en donde la docencia y la formación estudiantil estén complementadas por trabajo de investigación continuo, sistemático y permanente, y por políticas de extensión universitaria que, por ejemplo, son otro de los rasgos que ha caracterizado mucho a la Universidad Veracruzana. La ley de ciencias acaba de salir y provocó todo tipo de comentarios a favor y en contra, en un contexto pues políticamente también bastante polarizado. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué alertas o beneficios le ve? Creo que ni grandes problemas ni grandes beneficios. Me parece que ha habido un debate muy polarizado que podía haberse evitado en una construcción jurídica mucho más consensual, buscando acuerdos con las comunidades de investigación en el país. Esto no se hizo. En la reacción sobre la ley, me parece que hay, sobre todo yo ubicaría el problema de que la ley no logra reflejar un proyecto de investigación para el país, una política clara de desarrollo de la investigación en México. Entonces, como que la ley tiene poca sustancia, no necesariamente hay algo que uno pueda decir, es que estoy completamente en contra de cómo quieren hacer la política científica en México. Está más orientada a plantear temas de austeridad en el gasto científico, a normar los programas existentes como el Sistema Nacional de Investigadores o las becas de posgrado, con una idea de un CONACYT que centraliza mucho las decisiones, pero me parece que se ha perdido una oportunidad para hacer una ley que efectivamente reflejara
un proyecto y un compromiso por el desarrollo de la ciencia en el país. Usted a lo largo de su trayectoria tiene un trabajo también muy importante desde el activismo, desde las causas, la defensa de las causas sociales. ¿Dónde está ese movimiento académico estudiantil que era tan representativo en México en algunas décadas atrás? Bueno, nunca ha tenido una continuidad histórica permanente, ¿no? Podríamos decir que ha habido ciclos de movilización diferentes. Lo hubo en los años 60, luego después de la represión de 68 decayó, volvió a levantarse en los fines de los años 70 en algunas universidades de los estados, en Guerrero, en Zacatecas, volvió a decaer. Después en los 80s estuvieron movimientos importantes en el Politécnico Nacional y en la UNAM y en algunas otras del país. Pasó ese ciclo, vino el 2012 el Yo Soy 132 y estuvo en todas las universidades del país. Aquí en Veracruz fue importante y además fue muy importante la respuesta represiva que hubo en contra del movimiento 132 en este estado. Después de ese movimiento han venido los movimientos de mujeres muy fuertes en contra de la violencia de género y por la igualdad dentro de las universidades, que se están expresando todo el tiempo. Los movimientos magisteriales se concentraron en los años 70 o principios de los 80 hacia la construcción de sindicatos. Hubo una fuerte polarización con las autoridades. Una vez que se establecieron estos sindicatos, pareció entrar todo como en una especie de estabilidad laboral. Ha habido expresiones de movimientos de docentes en distintas universidades del país sin una excesiva fuerza, pero me parece que estamos en un momento de recambio de académicos. Algunos estamos ya en la parte final de nuestras carreras y está entrando afortunadamente gente joven, no tanta como sería deseable que se estuviera incorporando, pero vendrán nuevas acciones y movilizaciones. Esta es una cosa que los movimientos sociales, que son difíciles de prever, de predecir cuándo van a ocurrir, pero hay un sedimento permanente y creo que en este momento los temas de género son los que están teniendo una mayor presencia, ¿no? Y permíteme que hablemos un poquito de ese tema precisamente porque, bueno, dentro del ambiente universitario hay reclamos que son antiquísimos, ¿no? Como la democratización de la asignación de plazas, el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros, el acceso a la educación, las becas, pero hay nuevos temas en la agenda y el tema de construir espacios libres de violencia y en condiciones de mejor equidad parece ser que es un tema que de pronto las autoridades universitarias no están sabiendo contestar a la demanda. Siempre va más rápido la sociedad que la autoridad en esas cuestiones. En todas las cuestiones, en temas de género y en todos. Es notable que frente a los movimientos sociales las autoridades siempre responden tarde y mal. Entonces, eso quienes estudiamos movimientos sociales también, lo puede uno ver a lo largo de la historia de movimientos estudiantiles en el país, cómo ha ocurrido con todo el tiempo. Es una cuestión consistente de esa reacción tardía y insuficiente. Ahora, en el caso de los temas de género, que como dices muy bien, se ha incorporado a demandas no resueltas de distribución de recursos, de plazas, de ingreso a las universidades, además del autoritarismo tradicional de los gobiernos universitarios, se suma el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal en donde se está expresando todo el tiempo la dominación masculina en la universidad y fuera de ella, y hay tremendas resistencias para actuar, ¿no? Hay profesores acosadores que han sido denunciados durante años y las autoridades no actúan con decisión, hacen como que actúan, no se atreven a ser verdaderamente
concluyentes en los actos, en las sanciones a las agresiones sexuales, a la violencia. No se actúa en la dirección de generar condiciones más igualitarias entre mujeres y hombres a nivel de estudiantes, de personal académico también, en donde tienen ventajas los hombres en los concursos de oposición, en la asignación de materias, en toda una serie de temas. Y ahí, digamos que los hombres, pues hemos, digo, por más que uno trate de no compartir esto, hemos reproducido una lógica de exclusión y de cerrar los ojos frente a temas que están allí de violencia, que son súper evidentes y que tendrían que recibir respuestas mucho más contundentes. Y el tema de género es uno, pero también otro que ha estado bastante en la agenda mediática tiene que ver con situaciones de ética o del comportamiento de estudiantes, alumnos, tutores con respecto al plagio. ¿Dónde están las universidades en ese tema? ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo tomar mayor conciencia en ese tema? Bueno, yo creo que es un tema que ha existido siempre, que ahora somos mucho más perceptivos, tenemos herramientas para descubrirlo, para encontrarlo, y lo que no tenemos son la normatividad suficiente ni la decisión política suficiente para actuar. Hay un caso nacional que conocemos, que es el de la ministra Yasmín Esquivel, que habiendo plagiado su tesis de licenciatura y la de doctorado, sigue como si no pasara nada. Me parece que las autoridades de la UNAM no actuaron suficientemente rápido. Cuando trataron de actuar, la ministra puso amparos que ahora han impedido que la UNAM sancione, pero creo que podía haber una sanción moral, más allá de la norma, en donde órganos colegiados de la universidad, por ejemplo, se hubieran pronunciado de manera muy contundente, señalando el hecho y denunciando que es una práctica que tiene que erradicarse. Tenemos ahora condiciones mucho mejores, tanto para identificarlo como para erradicarlo, para prevenirlo incluso. Y también, igual que los otros temas, requiere de decisión y voluntad política de los liderazgos universitarios. Y en ese contexto, digamos, venimos de estas reformas de la Ley de Educación Superior, de una ley de ciencias, de escenarios en donde se han presentado casos como el de plagio, la demanda desde el rubro del feminismo por generar espacios libres de violencia en las universidades. La máxima casa de estudios va a entrar a un proceso de renovación de la rectoría en noviembre. ¿Qué perfil requiere en este momento la Casa de Estudios para renovarse y para hacer frente a todos estos temas? Desde mi perspectiva se necesita una persona comprometida totalmente con la idea de cambio de la universidad, producida a partir de la discusión y decisión de las propias comunidades universitarias, que puede interactuar y discutir y dialogar con todos los sectores de la sociedad mexicana, pero que sea capaz de promover y conducir esos procesos de discusión y decisión desde adentro, en temas tales como la condición que guardan los estudiantes en la educación superior, cómo superar la marginación y la falta de atención que tiene ya muchas décadas y que se expresa en las malas condiciones de la infraestructura, en la cerrazón de las autoridades locales y generales a los problemas del estudiantado, en la falta de atención a los problemas de pedagogía y de crisis de la enseñanza-aprendizaje que tenemos hoy en día. Eso sería un gran tema. Está todo el tema de las formas de gobierno, que es cómo sustituimos la lógica del gobierno unipersonal por cuerpos colegiados verdaderamente representativos, con amplia participación, con suficientes atribuciones para que efectivamente el peso de la gestión institucional
esté ubicado en ese lugar, para que constituyan canales adecuados para dirimir las diferencias que existen dentro de las instituciones, sin que necesariamente se tenga que recurrir a paros o movilizaciones para cualquier tema, ¿no? O sea, tener el espacio de discusión en el que se pueda denunciar, plantear un problema de violencia de género, tomar las decisiones adecuadas para enfrentarlo, en lugar de que se haga una denuncia y la autoridad de un plantel se haga de la vista gorda, no responda nada y entonces las estudiantes tengan que ir a un paro y a una confrontación y a un desgaste para lograr que su problema sea atendido y resuelto, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Entonces está ese segundo tema. Está un tercer tema, que es que necesitamos un liderazgo que haga que las universidades en general, la UNAM en particular, recupere la voz en la discusión de los grandes temas nacionales, su presencia a partir de múltiples puntos de vista, la diversidad que existe en la universidad. No se trata de tener una posición universitaria, pero sí de ser un espacio de la sociedad para discutir grandes temas como la pandemia, las reformas electorales, la migración, la violencia, los derechos humanos, en fin, temas como esos y otros muchos que existen. Luego está toda la temática de género, que tiene que ser abordada con una gran decisión. No puede haber más titubeos ni intentos de mediatización de las demandas de las mujeres, en las que se intente hacer como que se hace, ¿no? Tratar de dar la imagen de que se está actuando cuando en realidad no se está haciendo. Hay que buscar las estructuras y los procedimientos adecuados para efectivamente erradicar la violencia, sancionar a las personas violentas y no solo eso, para construir condiciones de igualdad en el acceso a la universidad, en las trayectorias de las académicas que están en condiciones siempre de desigualdad frente a los hombres en la academia, construir órganos colegiados paritarios entre hombres y mujeres. También se puede buscar la paridad entre el sector académico y el estudiantil, en fin, avanzar en estos terrenos. Y yo diría que finalmente alguien que esté dispuesto a encarar las enormes desigualdades que hay en las universidades, en la Universidad Nacional, entre desigualdades salariales, entre la burocracia universitaria y el personal académico de asignatura, mejorar las condiciones del personal académico de asignatura, ajustar las compensaciones salariales de la burocracia, reducir los gastos de la burocracia, mejorar las condiciones del personal académico por horas, restablecer el equilibrio entre las funciones universitarias, la investigación, la docencia, la extensión universitaria, restablecer el equilibrio y revalorar la formación de estudiantes en el bachillerato, que se considera así como algo de segunda o de tercera importancia, de la docencia frente a la investigación, darle el peso a la docencia. Somos una universidad, no un centro de investigación. Entonces yo creo que hay que mantener el apoyo y la importancia de la investigación, pero poner a los estudiantes y a las estudiantes en el centro de la vida universitaria. Esos creo yo que son algunos de los retos que tendría que enfrentar la persona que quedará al frente de la rectoría en la UNAM. ¿Lo veremos participando en ese proceso? No sé, vamos a ver más adelante. Doctor Imanol Ordorica, le agradecemos muchísimo que haya venido a este espacio a conversar de este tema de la educación superior en el país, en particular el papel de las universidades, y bueno, nuevamente le expresamos felicitaciones por el doctorado que el día de hoy le van a otorgar. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa y de conversar contigo sobre estos temas tan importantes para el país. Y gracias a la Universidad Veracruzana por este reconocimiento y el honor que me hacen al otorgarme. Muchísimas gracias. Nos despedimos de todo el público que el día de hoy ha seguido esta conversación para NB Periodismo de Investigación.